He conocido a muchos cristianos que al llegar a pasajes difíciles se sienten incómodos y los ignoran. Pero aquí no hacemos eso. Bienvenidos a Dimensión Cero con su anfitrión, Gólgota. Muchas gracias por ese cordial recibimiento. Mi nombre es Gólgota y a través de estos podcasts me gustaría platicar contigo acerca del mundo de la Dimensión Cero. ¿Y de qué mejor forma podríamos empezar sino con uno de los textos del Dr. Michael Heiser, el cual lleva por título Sobrenatural? Así que sin más dilación, comencemos con la lectura del primer capítulo. Bienvenidos. ¿Verdaderamente crees lo que dice la Biblia? Para algunos, eso puede parecer una pregunta extraña para hacer en un audio que va a ser escuchado mayormente por cristianos. Pero no creo que sea extraño. La Biblia tiene muchas cosas extrañas en ella, cosas que son difíciles de creer, especialmente en el mundo moderno. No estoy hablando de las grandes cosas, como si Jesús era Dios que vino a la tierra, que luego murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Ni siquiera estoy pensando en las historias milagrosas como el Éxodo, cuando Dios rescató a Israel de Egipto haciéndoles camino por el Mar Rojo. La mayoría de los cristianos dirán que creen en estas cosas. Después de todo, si no crees en Dios ni en Jesús, o que ellos pudieran hacer cosas milagrosas, ¿cuál es el punto en decir que eres cristiano? Estoy hablando de las pequeñas cosas sobrenaturales que son poco conocidas, que encuentras ocasionalmente cuando lees la Biblia, pero raramente lo escuchas en la iglesia. Aquí hay un ejemplo. En 1 Reyes 22 hay una historia sobre un malvado rey en Israel, Acab. Él quiere unir fuerzas con el rey de Judá para atacar a un enemigo en el lugar llamado Ramoth de Galaad. El rey de Judá quería una visión del futuro. Él quiere saber lo que va a pasar si ellos atacan. Así que los dos reyes le preguntan a los profetas de Acab y reciben aprobación total. Pero ellos tan solo le estaban diciendo a Acab lo que quiere escuchar. Y ambos reyes reconocen esto. Así que deciden preguntarle al profeta de Dios, una persona llamada Micaías. Lo que le dice no son buenas noticias para Acab. Respondió Micaías: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor, y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora,
He aquí el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Primera de Reyes 22 del 19 al 23. ¿Te diste cuenta de lo que la Biblia te está pidiendo que creas? Que Dios se reúne con un grupo de seres espirituales para decidir lo que va a pasar en la tierra. ¿Será esto cierto? Aquí hay otro ejemplo, cortesía de Judas. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas 1:6. ¿Dios envió un montón de ángeles a una prisión subterránea? ¿De verdad? Como dije, hay muchas cosas raras en la Biblia, especialmente sobre un mundo espiritual invisible. He conocido a muchos cristianos que no tienen ningún problema con las enseñanzas menos controversiales, entre cristianos, claro, de la Biblia como lo sobrenatural, como quién fue Jesús y lo que hizo, pero pasajes como este tienden a ponerlos un poco más que incómodos, así que los ignoran. He visto esa tendencia de cerca. Mi esposa y yo una vez visitamos una iglesia donde el pastor estaba predicando una serie basada en Primera de Pedro. La mañana que llegó a Primera de Pedro 3 del 18 al 22, lo primero que dijo luego de haberse subido al púlpito fue: «Vamos a pasar por alto esos versículos, es que son demasiado extraños». Lo que quiso decir con extraño es que esos versículos contenían elementos sobrenaturales que simplemente no cabían dentro de su teología. Como por ejemplo, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Primera de Pedro 3 del 18 al 20. ¿Quiénes y dónde están encarcelados estos espíritus? ¿O ese pastor no sabía o no le gustó la respuesta? Así que simplemente decidió ignorar esos versículos. Como erudito bíblico, he aprendido que muchos pasajes bíblicos y muchas cosas en partes de la escritura son poco conocidas y poco entendidas. Actualmente son muy importantes. Enseñan ideas específicas sobre Dios, el mundo invisible y sobre nuestras propias vidas. Créalo o no. Si supiéramos de ellos y atendiéramos lo que significan, aun con lo difíciles y perplejos que son, cambiarían la manera de cómo pensamos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el por qué estamos aquí y sobre nuestro destino final. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, Pablo estaba molesto por cómo los creyentes de la iglesia estaban llevándose uno al otro a la corte para resolver sus disputas. Él pensó que era una pérdida de tiempo y energía emocional, que era una reflexión negativa sobre la fe. Él resolló: ¿no saben ustedes que van a juzgar al mundo? ¿No saben que van a reinar sobre ángeles? Primera de Corintios 6:3, parafraseando. ¿Juzgar al mundo? ¿Reinar sobre ángeles? Lo que Pablo estaba hablando en este versículo desconcertante es tan alucinante como lo es un cambio de vida. La Biblia conecta las actividades de los seres sobrenaturales con nuestras vidas y destinos. Nosotros vamos algún día a gobernar el mundo. Nosotros vamos a reinar sobre ángeles, así como dijo Pablo. La razón por la cual Pablo puede decir lo que dijo a los corintios y a nosotros es que la historia de la Biblia se trata de cómo Dios nos creó y desea que tengamos parte con su familia celestial.
No es un accidente que la Biblia use términos que tienen que ver con relaciones humanas familiares, como compartiendo un hogar y trabajando juntos, para describir colectivamente a Dios, Jesús, los seres del mundo invisible, los creyentes, tú y yo. Dios quiere que la humanidad sea parte de su familia y que gobierne sobre la creación. Todos conocemos la frase así en el cielo como en la tierra. Esta es extraída de ideas y frases encontradas en la oración del Señor, en Mateo 6:10. Desde el principio, Dios quería que su familia humana viviera con Él en un mundo perfecto, junto con la familia que ya tenía en el mundo invisible, su hueste celestial. Esa historia, el objetivo de Dios, su oposición por los poderes de las tinieblas, su fracaso y el éxito de su futuro final, es lo que se trata en este libro. Asimismo, es de lo que trata la Biblia. Y no podemos apreciar el drama de la historia de la Biblia si no incluimos a esos actores, incluyendo a los personajes sobrenaturales quienes son parte de la epopeya, pero que son ignorados por muchos maestros de la Biblia. Los miembros de la hueste celestial de Dios no son periféricos ni insignificantes o ajenos a nuestra historia. La historia humana en la Biblia juegan un papel central. Pero los lectores modernos de la Biblia, al leerla, muchas veces pasan por alto, sin comprender la manera fascinante en que el mundo sobrenatural está presente en docenas de los episodios más familiares de la Biblia. Me tomó décadas para ver lo que ahora veo en la Biblia, y quiero compartir contigo el fruto de esos años de estudio. Pero no vayamos a perder de vista la pregunta que hice al principio. ¿Verdaderamente crees lo que dice la Biblia? Allí es donde el zapato aprieta. No te servirá de nada aprender lo que la Biblia dice realmente sobre el mundo invisible y cómo se entrelaza con tu vida si no lo crees. En 2 de Reyes 6 del 8 al 23, el profeta Eliseo está en problemas nuevamente. El enojado rey envía tropas para rodear su casa, cuando su criado se llena de pánico. Eliseo le dice: «No temas, porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos». Antes de que el criado pueda oponerse, Eliseo ora: «Oh Señor, te ruego que abra los ojos para que vea». Dios le responde al momento. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. La oración de Eliseo es mi oración para ti. Que Dios abra tus ojos para ver, para que nunca puedas pensar en la Biblia de la misma manera. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por el capítulo de esta semana. Si gustan dejarme sus comentarios, yo estaré encantado de atenderlos. Se despide de ustedes Gólgota, de esto que fue Dimensión Cero.